En nuestro bloque Doctor Alerta queremos conversar sobre el COVID-19 y la llamada sindemia. ¿Cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenir una doble infección? Vamos a conversar este tema justamente con Juan Pablo Torres, infectólogo infantil de Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Claudia. Un gusto estar con usted. Igualmente, primero, ¿qué es la sindemia que preocupa tanto a los especialistas por estos días? Bueno, la preocupación es que así como ya tenemos una circulación por todos conocida de SARS-CoV-2 produciendo COVID, ¿no es cierto?, es de que se nos agreguen otros patógenos, principalmente virus respiratorios, que pueden tener cierta estacionalidad y que entonces tengamos infecciones conjuntas y problemas que tengamos que asumir ya no solo con el COVID, sino que si es que se van agregando otros, en este caso, virus respiratorios más, como puede ser principalmente influenza, pero también, como vemos en los niños, parainfluenza, virus respiratorio sincicial, adenovirus, etc. Ese es el desafío de cómo estar preparados de la mejor manera para no llegar a aumentar los problemas si es que se nos agregan otros patógenos al problema que ya tenemos actualmente con COVID-19. Y que era el temor que teníamos cuando comienza la pandemia en marzo, porque justamente comenzaba la campaña de vacunación contra la influenza y el sincicial. Y que era el llamado justamente a que la gente se vacunara. ¿Por qué? Porque si convivían los tres virus, sí podríamos haber tenido un panorama aún todavía más complejo, que habría colapsado más aún el sistema hospitalario. Sin embargo, ya pasó el invierno y uno tiende a pensar que ese riesgo ya quedó atrás. ¿Es así o no? Sí. No, no es para nada así. Esto es una cosa que es muy dinámica y Ya. que obviamente el riesgo sigue latente. Para virus respiratorio sincicial no tenemos disponible una vacuna. Afortunadamente no hubo prácticamente casi cero circulación, probablemente por las medidas de cuarentena, aislamiento social. Claro. Pero en influenza, que tampoco tuvimos afortunadamente circulación significativa de casos, estuvo asociado que tuvimos una muy buena cobertura y una muy buena campaña de influenza este año. De hecho, este año 2020 se administraron 2 millones de dosis más que lo que se había administrado el año 2019 y la cobertura al público o la población objetivo llegó prácticamente al 100%. Y eso que logramos este año sin duda tiene que al menos mantenerse en lo que viene como desafío, ¿no es cierto?, para estas próximas temporadas, en los próximos meses. Ahora, ¿qué hacer en ese sentido? Aparte del autocuidado que todos conocemos, porque imaginamos que si nos estamos cuidando contra el coronavirus, obviamente también vamos a evitar infectarnos contra otro tipo de virus que eventualmente estén circulando. Así es, y de alguna manera ya tenemos datos, ¿no es cierto?, que demuestran que en la medida que el planeta incorporó medidas de protección con el uso de mascarillas, la distancia social y las medidas de cuarentena cuando fueron necesarios, se asociaron, y tenemos datos de todo el hemisferio sur durante el invierno, una disminución muy, pero muy significativa de todos los otros virus respiratorios que no fueron SARS-CoV-2. Entonces, por un lado, podemos mantener esas medidas, el uso de mascarilla, distancia social, la higiene de manos, ¿no es cierto? No, es algo que ojalá incorporemos de manera más rutinaria porque nos va a impactar en disminuir eso, y eso tiene que ir asociado también de mantener buenas coberturas, de recibir las vacunas que tengamos que recibir para también protegernos de las enfermedades que son inmunoprevenibles. En eso aparece influenza como algo muy importante, pero no hay que descartar tampoco y hay que ponernos al día en los niños que tengan sus calendarios atrasados en las vacunas que previenen también para otros patógenos como el meningococo, el neumococo, el Sí. sarampión, etcétera, porque también van dentro de posibles aumentos de casos de brotes si es que vamos disminuyendo cobertura. Y las coberturas han disminuido en nuestra región, en América Latina y en Chile, también producto de la pandemia, y ahí hay que tomar medidas, ¿no es cierto?, porque ahora los procesos para ir a los vacunatorios ya son seguros, hemos ido aprendiendo, y también hago un llamado a los padres a poner al día las otras inmunizaciones también, porque son Claro. ambas cosas en conjunto lo que nos protege. Claro, porque por ahí, así como también muchas personas dejaron de lado las consultas particulares durante este invierno producto de la pandemia también, varios dejaron en pausa la vacunación de sus niños para no exponerlos, para no llevarlos al consultorio, etcétera, y tomando en cuenta que estaban protegidos, ¿no? Pero ahora que se retoma la vida social, hay que también ahí actualizar ese tema. Exacto, eso es algo realmente prioritario. Nosotros tenemos, el Ministerio, ¿no es cierto?, ha tomado todas las medidas posibles. Tenemos datos de que en este primer semestre del año 2020, efectivamente, las coberturas de nuestras vacunas y producto de la pandemia disminuyeron. Por ejemplo, en el niño de las vacunas que se reciben al año y al año y medio, bajamos. Lo óptimo es tener un 90, un 95% de cobertura y bajamos al 80, incluso un poco menos en algunos casos y en algunas comunas. Entonces tenemos que estar muy atentos. Y al mensaje que nosotros siempre decimos, quédate en casa, cuídate,
eso es muy cierto, pero hay que mantener las actividades esenciales, así como cuando estamos en cuarentena nos dan permiso, ¿no es cierto?, para ir por alimentos y por medicamentos. Las vacunas también es un bien esencial. Y transmito que hemos aprendido a tener las medidas de seguridad en los vacunatorios, en los CESFAM, ¿no es cierto?, para que ese proceso sea seguro, tanto para el personal de salud como para los padres y los niños, lo podemos hacer y es un llamado a hacerlo para poner al día esas vacunas, para disminuir estas infecciones conjuntas que se nos agreguen al COVID. Doctor, acá hay un tema que, bueno, es clave, que es el autocuidado, es el lavado de manos, que es algo que hay que mantener, ¿cierto? El uso de la mascarilla. Y hay otras sociedades, por ejemplo, Japón, donde ellos llevan décadas utilizando la mascarilla en la vida diaria, no por el contexto de una pandemia. Nosotros lo empezamos a ocupar ahora, ¿cierto? Incluso al principio se nos decía que no era necesario. Tal vez es una buena medida para adaptar a largo plazo, sobre todo en los meses de invierno. En Japón se utiliza, por ejemplo, si una persona está resfriada, o sea, jamás va a salir de su casa sin mascarilla. ¿Por qué? Para proteger al resto. Quizás es una medida higiénica que se podría adaptar o perpetuar en el largo plazo, sobre todo en los meses de invierno, sobre todo cuando tomamos el transporte público, porque creo que ha quedado demostrado, debido a la baja circulación viral que hubo en general, aparte del coronavirus durante este invierno, que esas medidas efectivamente sirven mucho. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, Claudia. Las medidas del lavado de manos y el uso de mascarilla, siendo medidas bastante sencillas y accesibles para la población, yo creo que la idea, así como aprendimos años atrás con la epidemia del cólera, a mejorar nuestra higiene de las verduras y el agua potable, ahora también a mejorar nuestra higiene de manos y yo creo que estas cosas van a llegar para quedarse y el uso de mascarilla de una manera más rutinaria, sobre todo cuando uno está con síntomas que pueden ser leves, pero va a salir al transporte público y en los meses y en los años venideros, por supuesto que pueden llegar para quedarse y también hemos aprendido en la pandemia que tienen un impacto que es significativo y que es relevante y así como cuando trabajamos en los hospitales o en los ambientes clínicos, también nos hemos protegido de esa manera, ¿no es cierto?, con estas medidas y funcionan. Entonces, probablemente sí, vayan a llegar para quedarse y eso es algo positivo, es parte del aprendizaje que vamos haciendo. Perfecto. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Torres, infectólogo infantil de Clínica de Las Condes, por conversar con nosotros esta mañana. Muy interesante, que esté bien. Muchas gracias, Claudia, a cuidarnos y a vacunar a los niños también. Eso. Hasta luego. Chao.